Yo soy habanero de cuarta generación. Toda mi familia nació en La Habana. Mi padre era trabajador en la construcción. Mi madre era ama de casa. Es ama de casa. Bueno, una infancia más o menos humilde, con a veces algunas comodidades, algunas oscuras, pues papi ganaba muy buen dinero en la construcción, un salario fabuloso. Aparte, era de Estajo. Y como en el año 50 y pico se construyó tanto, y se tiraron tantas calles, se hicieron tantos hospitales. Yo empecé en el periodismo con 17 años. Yo estudiaba en el PRE de la Víbora y entonces un día me prestaron una máquina de escribir y se me ocurrió hacer un artículo. Y después que lo tenía hecho, me pareció que no era tan malo y se lo mandé a Van Weber por correo. Yo no conocía a nadie en el periodismo, yo no era hijo de nadie. Van Weber me contestó, cuando aquello se contestaba las cartas todavía, me contestó que lo iba a publicar. En efecto lo publicó, le mandé el segundo, me contestó que lo iba a publicar y cuando le mandé el tercero, me dijo que no le mandara más los trabajos por correo, sino que fuera al periódico y los llevara, que se lo entregara a él o al secretario. Y que además se había enterado que no había cobrado, que pasara por la caja a cobrar eso. Cuando cobré el primer sueldo, la primera colaboración, que eran 30 pesos por trabajo, me fui a una librería que estaba en Orrel, que se llamaba la Librería Económica, y compré los tomos que me faltaban de las obras de Martí. Compré la Hombradía de Antonio Maceo, de Raúl Aparicio, que ha sido un libro muy importante por la forma de ver al héroe, la forma de contar la historia, ¿no? Muy importante para mí. Compré Un verano en Tenerife, la edición del 58 de Luisa María Loiná, y compré Analeta de reloj de Lezama Lima del año 53. Ese fue el inicio, después ya seguí en el mundo hasta que se acabó el periódico. El periódico pasó a ser taller escuela de la escuela de periodismo y ya yo no seguí. Yo era más joven que los estudiantes de la universidad, pero ellos me vieron a mí como o sea, yo representaba para ellos el equipo anterior, ¿no? El equipo de Van Wemer. De ahí pasé para la Gaceta de Cuba, de la Unión de Escritores, y de ahí pasé para la revista Cuba. En el año 72 ya yo estaba en la revista Cuba. El primer trabajo que me pidieron fue un trabajo sobre Nicolás Guillén, que cumplía 70 años, y me pidieron un trabajo que fueron 8 páginas de la revista con portada. Ese fue el primer trabajo en la revista Cuba. Después publiqué, no sé, más de 2000 trabajos en la revista Cuba, porque yo publicaba con seudónimo, en fin, tenía mucho trabajo en la revista. Pero yo siempre he pensado que el asunto de un periodista joven es hacerse imprescindible en la redacción. Y todo lo que todo lo que caía, yo estaba dispuesto a hacerlo. Lo mismo me importaba irme para el interior, que trabajar aquí en La Habana, ¿no? Eso no me importaba, ¿no? Yo siempre estaba haciendo algo. Hace 16 años, en el año, no, 17 años ya va a ser, empecé en Juventud Rebelde. Me llamó Rosa Miriam para hacer era la página que hacía Niña Rodríguez abajo, y arriba había alternado, había estado Padura, había estado Luis Sesto, había estado García Márquez, y me llamaron para que yo colaborara en ese espacio. Alterné con Núñez Rodríguez era el vecino de los Bajos, nunca quiso subir, siempre prefirió estar abajo. Hay un libro así que se llama El vecino de los Bajos. Hasta que Núñez dejó de escribir y entonces me dieron la página completa. Desde hace muchísimos años tengo la página completa. Lo cual es mejor y es peor porque escribes más, pero es más cómodo porque no tienes el límite de la sección de abajo. Esa ha sido la trayectoria más o menos. Los libros, por supuesto, también, muchos libros. El periodismo literario necesita un espacio que actualmente no hay. No hay en ningún periódico, ni revista, ni en ningún lado. Yo veo a veces cursos de periodismo literario, pero ¿dónde tú vas a aplicar eso? Cada día se gradúan más periodistas, cada día hay menos espacio. Es casi la literatura del periodismo, ¿no? Haciendo un distingo entre literatura y periodismo, que no son lo mismo, ¿no? Pero yo creo que el periodismo literario en Cuba tiene una tradición muy vieja, y arranca con Enrique Araoz en Bohemia. Entonces, esos detalles que te da el periodismo literario, esa narración que te da el periodismo literario, es la que engancha al lector. A veces yo pienso, el problema no es competir con la televisión, el problema es que un reportaje, por largo que sea, si está bien escrito, la gente se lo lee. Lo que pasa es que no hay espacio para eso. El problema es que yo viví mucho desde niño, esa historia de La Habana. Porque tanto mi padre como mi abuela, mis tíos por parte de padre, tíos de mi padre, mejor, más viejos, eran contadores de historia, eran grandes contadores de historia. Entonces nunca te hacían un cuento así, ¿no?
sino te lo adornaban con todos los detalles, salí, me encontré fulano, conversé, ese tipo de cosas. Y ellos contaban cosas que a mí siempre me llamaron la atención. Por ejemplo, los cuentos de la caída de Machado, los cuentos del ascenso de Grau a la presidencia de la República, que fue apoteósico. Tíos de mi padre me contaban, por ejemplo, decían, nosotros vimos, eran muchachos de la calle, vendían periódicos, tenían 8, 10 años, vendían periódicos. Y si nosotros estábamos en el Prado, pues cerca del Necrocomio, y vimos el carretón que traía el cadáver de Quintín Bandera. Me decían, ¿no? Y le faltaba una oreja. Y dije, bueno, y ahora yo después, tratando de reconstruir la muerte de Quintín Bandera, me encuentro que el primer machetazo que le dan le tumba, le arranca la oreja. O sea, que ellos me contaron una cosa que ellos vieron y que era cierta, ¿no? Porque podía ser inventada. Y me decían, siempre me decían, le faltaba una oreja. Y esos cuentos siempre a mí me quedaron. Y después yo traté de buscarlo y reconstruirlo de alguna manera. Yo tengo experiencia. A veces dicen, no, a los jóvenes no les gusta la historia. Y yo te digo a ti que yo tengo una experiencia contraria. Es decir, yo puedo dar una conferencia en una universidad y el salón se llena. Pero tengo experiencia de, por ejemplo, entrar en el Parque Maceo, en el Parque Máximo Gómez, en un equipo de gente jugando fútbol, de muchachos de 16, 17 años, y alto, maestro, y me hacen una pregunta. O sea, en la guagua, en la calle, yo creo que la historia hay que contarla de otra manera. Yo trato de contar una historia que no es cronológica. Agarrar el tema por su arista más interesante. Después yo lo empato con la fecha. Si me aburre a mí, cuando estoy escribiendo, no lo sigo escribiendo, lo cambio y ya escribo de otra manera. El problema es que la historia hay que contarla. Pues yo creo que el hecho es el hecho. La interpretación viene después, la justa viene después, el desmentido viene después. He tocado un tema en una etapa en Juventud Rebelde, mayoritariamente, que es la República, que no está bien vista, ¿no? La República, como dice Eusebio Leer, tiene sus luces y tiene sus sombras. Pero yo tengo la satisfacción de que todo lo que he escrito en Juventud Rebelde, a mí nunca me han censurado una línea en Juventud Rebelde. Es decir, yo he dicho lo que yo he creído que debo decir. Y no ha pasado nada, ¿no? Y yo creo que hay que dar una historia, porque no todos los gobernantes fueron ladrones, no todos fueron asesinos, no todos, ¿no? Y hay una historia que se va perdiendo si no se cuenta y si no se recupera. En primer lugar, yo escribo para el cubano a pie. Yo escribo para el viejito de Noblar, el bodero, el tipo que se sienta en el parque a leer el periódico. Ese cubano que no tiene nada, el que hace una cola, una guagua, una hora para entonces una guagua, y que te lee y que te reconoce en la calle. Yo creo que hay que llegar a un lenguaje de meter la frase popular, la cosa popular, escribir. Por ejemplo, yo estoy hablando de Sayas, por ejemplo, el presidente Sayas, y digo, y la mujer se corría que la mujer le arañó la pintura. Todo el mundo sabe que era que lo corneaba. Es ese gancho que atrapa al lector. Yo estaba un día ahí en La Palma, en un barrio sumamente por y viene un tipo con una botella aquí atrás y el pañuelo aquí en la boca. Y me dice, Acere, se le quedó el seso hueco. Digo yo, ¿a mí por qué? Dice, bueno, ¿qué dijo? Usted dijo Yarini, usted sí le sabe a la jeva. Usted sí le sabe a la jeva, porque Yarini, usted lo dijo, se cogió con una jeva y por eso se embarcó. Ya, pero yo voy por monte, se me acerca un tipo y me dice, maestro, yo estuve en la ciudad de los niños. Y yo, que quería saber de la ciudad de los niños hacía años, porque del padre Testé, que era el hombre de la ciudad de los niños, que esto que lo otro, estaba en Bejucal, que era para niños sin amparo filial, niños pobres, que los recogía. Y yo estuve en la ciudad de los niños, y ahí mismo me paré, digo, cuéntame cómo era aquello, porque yo no he podido nunca conseguir la historia de aquel lugar, cómo funcionaba aquello. Entonces el tipo me contó una historia en detalle. O sea, hay que tener también la paciencia para oír a la gente. Y porque la gente te cuenta cosas, y te cuenta cosas interesantes, y saben cosas, la gente sabe cosas, y a veces te ponen a pensar, porque te preguntan cosas que tú dices, ¿y esto cómo fue realmente? Soy una persona muy metódica. Pero el martes es un día que yo no hago nada, el martes es un día de Juventud Rebelde. Y así yo tengo mis días para hacer las cosas. Sí, pues, tengo un programa, ¿no? Y trato, y me va bien, trato de cumplirlo. Incluso, te voy a decir una cosa. Yo creo que hay una cosa muy fundamental que es el respeto al lector. Yo empecé esa columna de Juventud Rebelde hace 17 años. Nunca ha fallado. Ha fallado 6 veces o 7, pero nunca ha sido culpa mía.
Siempre ha sido, ¿sabes? Lo que pasa aquí, un congreso del partido, el cumpleaños, no sé qué. O sea, ay, Irán, el otro día me decía una persona, han venido dos presidentes americanos, dos papas, y la columna nunca dejaba de salir. No, sí ha dejado de salir, pero la gente no lo nota. A mí en el año 10 me dio un infarto. Y yo ingresé con el infarto y yo tenía cubierto el domingo. Pues, tampoco yo acumulo, pero la preocupación mía era el domingo siguiente. Y escribí la crónica del domingo siguiente en terapia intensiva. Mandé a pedirle al actor y escribí la crónica del domingo siguiente en terapia, sobre la cosa más increíble del mundo, sobre las comidas en el año 58 en Cuba. A memoria, ¿no? A memoria. Pero sobre las comidas en el año 58 en Cuba. Para desquitarme del régimen dietético de la sala de cuidado intensivo. En primer lugar, el problema de la entrevista es invocarse con el entrevistado. Si tú tienes que buscar la manera de que haya una empatía con el entrevistado. Es decir, no se puede llegar a un lugar y decir, oye, sino propiciar un clima de confianza, de relación, una relación cordial. Y en un momento determinado empezar a hacer la primera pregunta como parte de esa conversación. Yo creo que eso es fundamental. Otra cosa para mí es conocer a la persona. Es decir, tú no puedes llegar a tirar piedra a un lugar, ¿no? Tú tienes que llegar con una base, a ver, conocer. A veces las entrevistas, las malas entrevistas, porque uno hace una búsqueda, ¿no? Yo hago una búsqueda. ¿No? He entrevistado a la gente más importante de Cuba. He entrevistado a Nicolás Guillén, a Alejo Carpentier, a Gutiérrez Alea, a Lezama Lima, por ahí, a todos los grandes escritores y artistas, Portocarrero, Mariano. Hago una búsqueda de información. Y a veces las que más me dan, las que más me producen son las malas entrevistas. Porque las malas entrevistas van dejando huecos. Y tú tratas después de llenar ese hueco en tu entrevista. A veces te aporta también lo que te dicen los enemigos del personaje. Porque el personaje tiene enemigos y tú por ahí puedes explotar esa arista. Y sobre todo, el problema de la entrevista es saber cuando tú vas a parar. Porque esas entrevistas que a veces se extienden y el entrevistador empieza a preguntar lo mismo y vuelve a preguntar lo mismo. Aparte de eso, hay una preparación inmediata y una preparación remota. Si tú siempre estás preparado para una entrevista. Entonces, yo he hecho entrevistas en lugares increíbles. Uno nunca hace la mejor entrevista, uno hace la entrevista posible, porque una entrevista depende de muchos factores, depende del entrevistado, depende de tu estado de ánimo, depende de muchas cosas. Por ejemplo, yo, decíame que estuve 5 años detrás de él. Nunca me dijo que no, pero nunca me daba la entrevista. Siempre me daba, llámame, sí, mira, este es mi teléfono, llámame. Un día me llamó a las 9 de la mañana y me dijo, quédate ahí al lado del teléfono que te voy a llamar. Y a las 5 de la tarde yo seguía aquí sentado al lado del teléfono. Y cuando cojo lo llamo, ya estaba en México. Entonces un día voy a un desfile de moda a La Mesón. Y cuando entro me encuentro a García Márquez en el barrio La Mesón tomando. Pero no lo quise interrumpir, no lo quise molestar. Pero cuando empieza el desfile, él se sienta con la mujer en una mesa y yo me siento en un lugar donde yo lo tenía. O sea, él no se podía mover sin que yo me diera cuenta. Para mi buena suerte, en ese momento llega Nelia Piñón, que es una gran escritora brasileña que ganó el premio Cervantes, una mujer importante que tiene una relación conmigo. Y entonces en el intermedio yo voy a saludar a Nélida. A él no lo miro. ¿Qué es Nélida? Entonces me mira y me dice, el hombre que me quiere entrevistar. Digo, no, el hombre que lo va a entrevistar. Dice, bueno, vamos a salir de esto hoy. Dice, ¿tienes el grabador? Digo, no, yo no uso grabadora, yo a lo mío a punta de lápiz. Sí. Bueno, mira, yo nunca he hecho una entrevista. Digo, no, nada más que la del cura que vio caerse la bomba atómica en Hiroshima y la del relato de un náufrago, que por supuesto no es una entrevista, ¿no? Y así, Miguel Vitín tampoco es una entrevista, ¿no? Usted no ha hecho entrevista, ¿no? Entonces se quedó y dice, bueno, cuando terminemos el desfile, pero mira, tú puedes hablar de desfile, puedes hablar de estas muchachas tan lindas, puedes hablar de Nelly de aquí. Digo, no, yo lo quiero entrevistar. Cuando termina la entrevista, sale como una flecha y se mete en el baño, y yo me meto en el baño con él. Me dice, oye, déjame mear. Digo, sí, pero yo quiero la entrevista. Y entonces le hice la entrevista afuera. O sea que aquí en todos los baños hay una mesita donde la gente pone el papel higiénico, el jaboncito, el perfumito, la propinita. Ahí en esa mesa dice la entrevista de García Márquez. Entonces mi mujer, en esa época, que era un sargento de la caballería prusiana, cuando todos los periodistas vieron que le estaba entrevistando, entonces ella se paró en la puerta y no dejó entrar a ningún periodista.
sea, yo logré esa exclusiva. Con Guayasamín me pasó parecido. Guayasamín yo lo veo en la calle. Digo, maestro, dice, no, quiero entrevistar. Dice, vaya a mi casa mañana a las 8 de la mañana. Cuando llegué ahí, me pasaron al comedor. Guayasamín estaba desayunando, no me brindó ni agua. Yo sentado ahí, comiendo ahí. Cuando terminó a comer, me dice, bueno, vamos a hacer la entrevista. Empiezo a intentar. A los 20 minutos me dice, mi amigo, se le acabó el tiempo. Digo, ¿cómo? Dice, no, yo no doy entrevista más de 20 minutos. Así que yo lo siento. Digo, pero es que yo no he terminado. Y dice, no, eso no es problema mío. Pero si usted me dice a mí que usted esto yo hago otro tipo de entrevista. Yo lo siento mucho. Bueno, yo empiezo a recoger mis papeles y digo, ¿cómo saco yo Y digo, maestro, usted sabe que ayer leí en la revista Fortuna un artículo sobre usted, bueno, la revista Fortuna. Y dice, ¿y qué dice Fortuna de mí? Y dice, maestro, si usted supiera, es verdad, era verdad, que dice que usted que se presenta como apóstol de los indios, tiene aquí en su casa 50 indios y los trata como esclavos. Dice, eso es una pendejada, eso es mentira, siéntese, no se vaya, que vamos a seguir conversando. Y ahí tuve 2 horas conversando. O sea, que todo tiene su truco, ¿no? Tú tienes que cómo coger al tipo, ¿no? Y hay una cosa muy importante, y es que a veces, o sea, nadie sabe el mecanismo de relojería que arma el entrevistador, para presentar al entrevistado de la mejor manera posible. A veces es tan coherente y tan honesto que el mismo entrevistado se da una palmada en el hombro felicitándose por la forma brillante que habló y no sabe que es producto del trabajo del periodista. Eso es una cosa, así es increíble, porque a veces te rompe la cabeza cómo tú armas aquello. A veces las cosas que te dicen que si tú publicas, el tipo se la pasa mal, porque a veces te sueltan cada cosa en una entrevista que tú tienes que andar a cuidarlo además. Bueno, el periodismo es todo. Yo no he hecho otra cosa en mi vida que hacer periodismo. Yo te digo, empecé con 17 años, tengo 70. O sea, que llevo una buena cantidad de años, no he dejado de escribir, incluso cuando en los momentos más difíciles de mi vida, laborales, yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé de escribir. Y el periodismo es dedicación, es entrega, es compromiso, es fidelidad y respeto. Respeto al lector, respeto a ese hombre que te lee, que te busca, que confía en lo que tú dices, que da como cierto lo que tú dices, o que polemiza contigo también, porque eso es muy importante. Pero el respeto a ese lector, que puede ser, ya te digo, un cubano a pie, que puede ser un intelectual, puede ser una figura con ciertos conocimientos, cultura, pero sobre todo el cubano a pie, el respeto a ese hombre.